cuando se toman decisiones como las restricciones y no se ve, como el año pasado, medidas muy agresivas como el IFE, como el ATP, uno entra en preocupación, porque también empieza a haber una desesperación de aquellos de los que menos tienen, y ya ni siquiera de los que menos tienen, sino de los que están cayendo en pobreza todos los días. ¿Sabés qué hicieron los países desarrollados en el mundo para financiar las políticas de expansión económica? Emitieron. No, tomaron deuda. Y tomaron deuda y emitieron, Sí, pero las dos cosas. Sí, pero la emitieron Argentina, a los pavotes. Sí, claro, pero la Argentina no tenía condiciones de salir al mercado a tomar deuda, porque eso lo que te permite es prorratear el costo en el tiempo de la asistencia económica. Por eso tuvo que emitir. Ahora, ¿por qué no pudo tomar deuda, como hicieron todos los países en el mundo? Porque estamos prácticamente en default. Claro. Segunda situación. El sistema sanitario de la Argentina no estaba como estaba el de los países centrales cuando arrancó la pandemia. Nosotros nos tuvimos que dedicar a ampliar las camas de terapia intensiva, a armar hospitales modulares, a traer respiradores automáticos. Eso está claro, y se hizo una gran gestión, pero digo, eso fue una primera etapa. Sí, sí. Eso fue una primera etapa de la pandemia. Te lo puede decir Chiesa, 480.000 millones de pesos en el programa de asistencia para este confinamiento. Un montón de guita, que la Argentina no tiene. Pero gran parte de eso ya estaba implementado. No, y hay un incremento. Todo lo que te contó recién Chiesa, o sea, por ejemplo, había AUH, era un palo 900, ahora son 4 millones de personas, se amplió en monto y en capacidad de prestación. Repro, 22.000 pesos, ¿no es cierto? 1,5 millones. Sí. Sí, a ver, vos me decís, ¿alcanzan estas medidas? No, la gente que está en casa está desesperada. Pero es mucho menos del año pasado, Leandro. Sí, claro. Es mucho menos. Y sí, efectivamente. Ahora, ¿vos creés que si nosotros, por ejemplo, el gobierno, porque yo no soy parte del gobierno, soy legislador porteño, así que después vamos a hablar de eso. Charlemos un poquito de eso. Pero vos creés que si mañana el gobierno dijera nosotros vamos a emitir más dinero para hacer más instrumentos de ayuda financiera, ¿qué pasaría en la Argentina? No, bueno, claramente que algunos te dicen, antes te decían que la emisión no era igual que la inflación y ahora te dicen que sí, que pero no se hagamos puede lo que hagamos, vas a tener un sector, haga lo que haga Alberto, va a tener un sector importante de la política argentina y seguramente de la sociedad que se va a oponer. Como consecuencia de dos cosas. Primero, del malestar, porque el malestar en la sociedad afecta de muchas maneras, no solamente en términos económicos, sino también en términos emocionales, hartazgo. La gente no quiere más explicaciones, no le gusta. Eso funciona. Pero después hay un sector de la política que en lugar de entender que eso está pasando en todo el mundo y de ponerse a la altura de las circunstancias, le echan hasta el fuego. Y yo creo que la gente también se da cuenta. Por eso te preguntaba por el tuit. ¿Vos crees que ayuda? A ver, yo te hago una pregunta, Augusto. No, lo que sí creo que tiene representación. ¿Qué propuestas concretas? Creo que tiene representación y que hay mucha gente que piensa así. No, yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente que está angustiada. La representación política se construye a partir de la racionalización del conflicto. Vos no representás directamente las emociones en estado puro. Vos las ponés vos, hablando, ¿no?, en términos figurados, un cuadro político, el presidente de un partido, las racionaliza, las pone en contexto, explica la situación. Porque si no, ¿para qué existe la intermediación entre la sociedad y el Estado? ¿Se entiende? O sea, la gente tiene derecho a decir lo que quiere y a expresarse de la manera que le sale. Un dirigente político no tiene esa misma libertad. ¿Por qué? Porque tiene que incluir elementos en el análisis, para poder intermediar esa demanda y transformarla en una propuesta concreta o transformarla en una demanda legítima. Vos estás desesperado porque no te alcanza el Morphy y, viste, hagas lo que hagas, va a ser legítimo porque está desesperado. Ahora, vos tenés que intermediar esa demanda con el Estado o con la política económica o con lo que sea y la tenés que racionalizar. Bueno, lo que ocurre muchas veces en la Argentina es que los dirigentes políticos, algunos dirigentes políticos, en lugar de darle causa a esa demanda, de racionalizarla, le echan hasta el fuego. Entonces, la gente está cansada de estar encerrada. ¿Y qué te dicen? Hay que rebelión fiscal, hay que organizar fiesta clandestina, el barbijo en realidad no tiene ningún sentido. ¿Te das cuenta? Sí, le agregan irracionalidad y le agregan angustia. Lo que existe es angustia. Ahora, la política tiene que traducir eso en una demanda legítima. Ahora, tengo un disparador, si querés te lo tiro con atención y ya también la voy a sumar acá a Vero Naín, que está acá en el piso. Vero, ya te sumo, ¿eh? Sí, claro. Y también, chicos, los que quieran acá sumarse con Lea. Tirame la atención, porque hay una realidad, te tomo desde la visión de cómo se comporta parte de la oposición, pero hay una realidad que tiene que ver con esto, que es lo que sale vivir. Sí, según el INDEC, una familia, son dos plaquitas que te damos para discutir. Una familia tipo necesita en abril, según el INDEC, casi 63 lucas para no ser pobre. Yo te decía, todo el mundo está rajuñando para no caer en la pobreza. Una clase media que siempre existió acá en la Argentina, que lamentablemente cada vez es más chiquita. La canasta básica de alimentos y servicios ascendió, según la SEC-IAC, 135 lucas para poder vivir una clase media sin contemplar el alquiler. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Pues el gobierno está trabajando, el gobierno está proponiendo, ahora restringe parte de las exportaciones de la carne para tratar de controlar los precios.
pero la inflación está desmadrada, los precios están desmadrados, ir al supermercado está desmadrado. Entonces vos me decías, legítimamente, ¿qué hacemos los políticos? Traducimos esa necesidad del pueblo para darle algún tipo de solución. La verdad es que lo que uno observa en este último año y medio, en el contexto de pandemia, en el contexto de la caída de la producción, en el contexto de un montón de factores, un desmadre en los precios que asusta y que realmente lo que estamos observando es que la gente realmente cae en la pobreza todos los días. Bueno, frente a eso no vemos un Estado que tenga aciertos. Uno la verdad que tiene que observar esto y poner énfasis y criticar esto porque no vemos una política clara respecto de que se pueda revertir esto en el corto plazo. A ver, volvemos al tema del contexto. Las políticas de fondo que la Argentina necesita para sacar a su población de la pobreza implican aumentar la inversión, aumentar la productividad, aumentar las exportaciones, fortalecer el mercado interno. Todos coincidimos en esto, los que tenemos una visión nacional, ¿no? Ahora, ¿esto es posible en un contexto de pandemia? Yo te pongo un ejemplo. Nosotros en campaña electoral, antes de la pandemia, decíamos, vamos a utilizar el crédito público para favorecer todos estos indicadores que te acabo de decir. Vamos a utilizar el crédito para orientar el crecimiento económico hacia un lugar, hacia el fortalecimiento del mercado interno, hacia la redistribución del ingreso, la creación de puestos de trabajo. Aparecida la pandemia, esos ingresos públicos que nosotros íbamos a destinar en términos de crédito público, de la banca pública, al crecimiento, a la producción, lo terminamos utilizando para evitar que se caiga más la economía de lo que ya se estaba cayendo mundialmente. Eso está claro. Acá la pregunta que te hago yo es la siguiente. Sí, a ver. ¿Vos crees que la gente supone que las condiciones se empeoraron por las decisiones de la política económica que tomó el gobierno de Alberto? Bueno, o veníamos en una situación de mucho estrés económico, de mucho desmantelamiento del aparato productivo, de una caída brutal del ingreso, y a ese fenómeno, como consecuencia de las políticas del macrismo, se le agregó la caída de 10 puntos de la economía como consecuencia de la pandemia, de la caída del comercio mundial, la parálisis de la actividad económica como consecuencia del confinamiento? La gente yo creo que lo entiende. No, a ver, yo creo que vuelvo a decir, yo creo que parte de la gente lo entiende, parte de la gente no. ¿Qué medidas vos creés que se tomaron que profundizaron este tipo de realidad que estamos describiendo? Lo que considero que no se tomó es una administración, llámese fiscal, para administrar una inflación, para dejar de empobrecer a la gente. Augusto, hace 3 minutos me estaba pidiendo que necesitamos más dinero. No confundamos la parte fiscal lo que digo es, con la parte de precios. En cómo usás el dinero para no generar, entre otras cosas, la inflación que lleva más pobreza. Entonces, lo que digo es, hay problemática que por supuesto viene de arrastre, pero hay muchas cosas que no se han resolvido, se han empeorado. Pero ¿cómo no se ven? A ver, pero una cosa es que se hayan empeorado. Pero la inflación en un contexto de... Sí, claro, pero digo... pero digo, la inflación en un contexto de, digamos, de recesión, que digamos que hoy está en el orden del 60% si se proyecta para fin de año, es realmente un descalabro. Digo, y pero eso... es la consecuencia, entre otras cosas, de la presión que existe real y futura, o actual y futura, sobre el tipo de cambio. O sea, cuando vos decís, che, tomaron 120.000 millones de dólares de deuda externa, más o menos bruto, entre dólares y pesos, la gestión anterior, eso no es gratis, Augusto. Ya sé que no es gratis. No es gratis, o sea, entonces eso te estresa las cuentas externas. Cuando vos decís, che, la economía mundial se paraliza, por más que tengamos suerte ahora que los commodities estén reaccionando favorablemente, eso también genera presión sobre el tipo de cambio, genera presión sobre el sector público. Nosotros asumimos un gobierno con el 53% de inflación y con déficit fiscal y déficit del sector externo, y a eso se le agregó una pandemia. A ver, yo no estoy negando lo que vos estás diciendo, lo que te estoy tratando de explicar es que las posibilidades de acción del gobierno nacional sobre esa realidad en un contexto de pandemia donde se desbarataron, pero agarra cualquier economista y te lo va a decir. Digamos, lo que nosotros estamos tratando de evitar es que la cosa empeore más. Si hubiese un gobierno como el de Macri, no hubiese IFE, no hubiese ATP, todas las políticas que ustedes estaban describiendo recién, olvídense. Bueno, igual hubo el año pasado, este año no hay nada de eso. Pero a ver, ¿cómo no? No hay IFE, no hay ATP. No, estás equivocado. El 10% tiene Repro de las pymes. Pero estás equivocado. No. Todas las pymes que lo necesitan tienen Repro 2. No, yo no lo tengo y tuve el ATP. No, Lea, no es así. No, a ver. Hoy tener el Repro no es fácil, no es tarea sencilla para las pymes. Ya sé que pero insisto con lo mismo. La capacidad de intervenir del Estado está muy condicionada por muchos factores. Primero, por el déficit fiscal crónico que tiene la economía argentina. En segundo lugar, porque a pesar de que hay una recuperación de la actividad económica comparada contra el 2020, incluso en algunos aspectos en términos industriales comparada contra el 2019, tenés un estrés de las cuentas financieras. A ver, el Estado argentino no tiene capacidad para asistir la universal la cantidad de demanda es infinita y es universal. Estamos de acuerdo. ¿No? 14 millones de personas se inscribieron para el IFE. Muy bien. El esfuerzo fiscal que se hizo el año pasado fue enorme. Enorme. Muy bien.
La emisión monetaria, digamos, yo no creo que sea el determinante de la inflación, pero sin duda es una de las causas de la inflación, como son otras. En realidad es un aumento generalizado de los costos, ¿no es cierto? Eso es lo que provoca el aumento de la inflación. Se están conteniendo las tarifas de servicios públicos que en otro gobierno ya hubiesen estado la al 300%. nafta aumentó Sí, claro que veces, sí. 4 veces, aumentó la A ver, nafta. pará. Pero si no, a la chicana no. Que hay problemas estructurales, hay problemas estructurales. Que hay cosas que se podrían hacer mejor, se podrían hacer mejor. Pero no podemos pedir por un lado, digamos, controle la inflación, la emisión monetaria, y por el otro lado subsidien todo. Porque no se puede hacer todo. No, estamos de acuerdo. Entonces, lo que vos tenés que entender es que en una situación de crisis, todas las medidas son malas. Sí. A ver, yo lo que te estoy diciendo es lo que mucha gente no lo quiere decir. Todas las decisiones que vos tomes van a tener costos sociales, todas. ¿Por qué? Porque estás en una crisis mundial, única. Todas las decisiones. Yo con esto, y la quiero sumar a Vero, que hace rato que sé que te quiere preguntar, Sí. yo digo, de todo lo que estás diciendo, que coincido prácticamente en todo lo que estás diciendo, porque si, digamos, Es del sentido común. si abrís el gasto público, tenés problemas fiscales, digo, donde tocas se cae todo. Ahora, lo que tenés que administrar, y es inadmisible aceptarlo y conformarse, es que la mesa de los argentinos no pueda tener comida. Y eso está cada vez más difícil en la Argentina. Pero acabamos de tomar una decisión, el gobierno argentino acaba de tomar una decisión que es la del cierre de las exportaciones para poder negociar el precio de los alimentos con un sector importante como es el sector cárnico. Esa decisión, en lugar de haber sido acompañada por la política, fue petardeada con el argumento de que lo que había que hacer era dejar que el precio de los alimentos lo fije el mercado, tal cual la libre oferta y la demanda. Hay antecedentes negativos de esta. Pero, de esa A ver, hay un decisión. antecedente negativo con todo lo que haga. Augusto, A ver, Augusto, acá el punto es... económica, no la podés apuntar en el mercado. La tenés que apuntar en base a la sociedad. Porque vos cuando apuntás una política... A ver, la inflación no es un tema impositivo ni fiscal. Es un tema de sobreprecios y de costos. De costos. A ver, yo te lo dije 20 veces. Yo conozco los yerbateros de Misiones. El paquete de yerba sale envasado, listo, por 70 mangos. ¿Cuánto lo pagas en el supermercado? Bueno, pero si es tan ¿Sabes fácil, por qué? si es tan fácil, ¿por qué no se resuelve? No, pero no es tan fácil como No, vos es fácil pensás. la descripción, pero No, no, por la eso digo, resolución. no, bueno, pero lo que digo es que, a ver... Entonces, Ibero, todas estas Ibero, medidas ya de te sumo, control pero digo, o de restringimiento de la carne y demás cuestiones hace todas estas medidas que se están llevando a cabo. está bien, ahora, lo que te Pero decían... tampoco tenés un consenso lo que- porque te salen. Lo que te decía, Los empresarios... a ver, pero lo que te decían las carnicerías, que ahora con 9 días de paro que hicieron, tenían menos oferta de carne y que ya muchas carnicerías estaban remarcando. Entonces, digo, en la corta, en la realidad, ¿cuál es? Pagamos más caro la carne. Pero la realidad, a ver, insisto con lo mismo, estamos en una crisis internacional enorme. Una de las consecuencias de esta crisis es que aumenta el precio de los commodities. Eso trae beneficios y perjuicios, digamos, ¿no? Beneficio, aumenta la recaudación, mejora el ingreso de divisa. El perjuicio es que tenés lo que se llama inflación importada, ¿no es cierto? Que por la estructura productiva de la Argentina, por eso no pasa en todos lados, pero acá sí, eso presiona sobre el precio de los alimentos, presiona sobre el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Porque nosotros somos país productor de alimentos y de combustible. Muy bien. Ahora, el gobierno tiene que intervenir sobre esa realidad, pero te voy a poner la metáfora, ¿viste los chinos que están con los palitos Sí. y que tienen un montón de platitos para que no se le caiga? Esa es la situación en la cual hoy se encuentra la economía argentina y la administración de la economía argentina. Santoro. Vos tome la decisión que tomes, vas a tener conflicto. No es que hay una decisión que genera la felicidad inmediata del pueblo argentino de la No, mañana a la noche. estamos de acuerdo. Y No aparte- estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo, Porque sí. si estuviéramos de acuerdo, entonces se entiende que lo que estamos tratando de hacer, el Estado argentino lo que está tratando de hacer es, en un contexto donde la decisión que tomes va a traer conflicto, es tratar de beneficiar a los sectores más postergados. O sea, cuando vos agarrás y pones una medida para tratar de regular el precio de la carne, obviamente que los exportadores de carne presionan. Y obviamente que los exportadores, para presionar, lo que van a tratar de hacer es joder a la gente amenazando con despidos, amenazando con desabastecimiento para volver a la condición inicial. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo que trata de hacer es negociar para garantizar que ellos puedan exportar, pero que el precio de la carne esté a precios razonables. Santoro. Situación que en un gobierno de corte neoliberal hubiese sido inimaginado. Pero, No, me quedaba pensando, tengo un montón de cuestiones para Hacemos hablar una porque más, una más y ya lo hay liberamos varias a cosas Alia, que se dale. están debatiendo con respecto al calendario electoral, pero me quiero volver a lo económico. ¿No hubiera sido coherente por parte del gobierno haber pensado en una continuidad de medidas económicas en el presupuesto 2021, que Guzmán no las tuvo en cuenta? Eso por un lado. Y por el otro hablaban de la suspensión de las exportaciones y no solo, digamos, un sector agropecuario sale a hacer estas medidas de paro, sino que hubo un reclamo muy importante por un gobernador del Frente de Todos de Santa Fe, que incluso señaló que se vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿Cómo toma la palabra de Perotti, que salió muy indignado Con la medida. en Twitter, digamos? A ver, es razonable que los gobernadores de las provincias productoras reaccionen defendiendo el sector. A mí no me asusta eso. Como también es razonable
que la Secretaría de Comercio defienda el precio de los productos para garantizar la mesa de los argentinos. O sea, son tensiones razonables, eso no tiene por qué asustarnos. En segundo lugar, es cierto lo del presupuesto, pero también es cierto que el presupuesto es una proyección de gastos en situaciones de normalidad. Los presupuestos de todos los países del mundo son estimaciones, no son datos ciertos. Una cosa es el errarle por 2 puntos, otra cosa es errarle por 20. No, pero de todas maneras, siguiendo los parámetros... Si no los entiende. Digamos, nadie sabe cómo va a reaccionar el virus. Y la reacción del virus termina impactando sobre la economía. No es que nosotros tenemos un problema diferente a los problemas que tienen los otros países del planeta. Todos tenemos el mismo problema. Nadie sabe si va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta ola. Nadie sabe cómo va a responder, por ejemplo, las mutaciones del virus a la vacuna. Todo eso hace que la programación económica sea, precaria, pero no precaria para la economía argentina, precaria para todos. El problema que tiene la Argentina son altos niveles de endeudamiento, altos niveles de déficit fiscal crónico y altos niveles de precariedad en su mercado laboral. Son todos problemas preexistentes. Entonces, el gobierno lo que trata de hacer es, con las condiciones en las que está, con las que cuenta, tratar de intervenir para garantizar mejores niveles de igualdad y de justicia. Ahora, no se alcanza ni la igualdad ni la justicia en un contexto como este, donde vos un problema preexistente, como es todo lo que te vengo diciendo, se le agrega una pandemia. ¿Se entiende? Sí, ustedes a veces le reclaman al gobierno que actúe. Entonces decimos, sí, la pandemia existe, pero después negamos los efectos de la pandemia. No los negamos. Lo que decimos es lógico lo que están planteando. Lo que digo es, nadie lo niega y todos entendemos en el marco en el que estamos. ¿Sí? Yo no creo que tengas razón. De hecho, vos en tu discurso, en una parte decís, la pandemia existe, pero después disociás las consecuencias de la pandemia. No disocio. Lo que te digo es que la inflación, que vos decís, el gobierno está tratando de tomar todas las medidas para que los que menos tienen la padezcan menos, no están controlando algo que es clave, que es la inflación. Sí. Digo, esto es lo que estoy diciendo. Me parece que... ¿Es un problema que apareció ahora la inflación? No, pero bueno, el año pasado le habían bajado 15 puntos del año 2015. 18 puntos. O 18 puntos. Sí, exactamente. Bueno, este año, algo pasó en el medio. Por supuesto, algo pasó en el medio. La pandemia ya estuvo el año pasado. Sí, pero la pandemia en esta fase es peor que la pandemia del año pasado. Sí, pero las restricciones son más agudas el año pasado que este año. Ya sé, digamos. Los efectos económicos, de hecho, de este año Augusto, un rebote. No, pero pará. Un rebote. Pero si no mezclamos todo. La pandemia del 2021 epidemiológicamente es peor que lo que fue la pandemia del año 2020 por el nivel de contagio, el estrés, de todo lo que significa, digamos, y eso obviamente tiene un impacto en la economía también. En segundo lugar, es cierto que la inflación está por encima de las proyecciones. También es cierto que hay en el horizonte datos auspiciosos. Por ejemplo, digamos, en términos de los equilibrios macroeconómicos, nosotros estamos alcanzando equilibrios macroeconómicos impensados, que hacen, digamos, a la posibilidad de pensar, digamos, que le vas a poder ganar la pulseada o por lo menos torcer la curva. La macro la tiene ordenadísima hoy el país. Entonces es un punto. Bueno, pará. Segundo punto. Lo que pasa es que no le llega a la gente, Leandro. Está bien, hermano, pero a ver, insisto con lo mismo. No te pongas en la posición demagógica de hacer como que la pandemia existe y después hacer como que no existe. No, porque claro que insisto con lo mismo, Augusto. Los problemas que vos estás describiendo, en primer lugar, son estructurales y en segundo lugar se agravan con la pandemia. A ver, yo te pregunto a vos, ¿qué cosa te parece que el gobierno debería haber hecho que no hizo? Controlar la inflación. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, controlando la inflación con los instrumentos. con los instrumentos que tiene el gobierno. ¿Pero cuáles? A ver. Sentarse a una mesa de diálogo con los empresarios. ¿No pasó? Sí pasó y no pasó nada. Porque no se controla, la inflación no se controla con diálogo, se controla con una batería de acciones. Por ejemplo, digamos, la regulación sobre las tarifas. Las tarifas es un costo, es un precio relativo que impacta sobre la inflación. Sí. ¿Hay una política sobre eso? ¿Se dejó que el mercado la fije? No, hay una política, van a haber aumentos chiquitos que los va a hacer. Exactamente. Por ejemplo, la administración del tipo de cambio. ¿Dejamos que el tipo de cambio lo fije el mercado? Está administrado. ¿O está administrado? Está administrado. A ver, ¿eso resuelve el problema de la inflación? No evidentemente resuelve. No, claro que no. Pero a ver, ¿a vos te parece? Hubo 35% de aumento en dólares de los precios que la Argentina exporta en el último semestre. 35% de aumento en dólares. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Más retenciones? No, es una mezcla de cosas la solución, no es que hay una solución mágica. En la tele vos estás acostumbrado a decir, hay que resolver el problema de la inflación y alcanza. Cuando vas al instrumental del Estado, no podés decir, resolvamos la inflación, porque eso no produce efectos reales sobre la sociedad. Tenés que evaluar en cada contexto qué medidas se necesita tomar. Yo lo que creo es, en un contexto donde existe, ¿cuál es el problema de fondo en la economía argentina? La restricción externa, ¿qué es eso? La ausencia de dólares. Insisto con lo mismo. ¿Sabés dónde está el problema principal de la inflación en la Argentina? En que la Argentina demanda más dólares de los que puede producir. ¿Qué hizo Macri los últimos 4 años?
pidió un montón de dólares que sirvieron para financiar la fuga de capitales. Entonces, al problema existente lo agravó, nos generó un montón de compromisos. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Porque controlando el dólar controlás la inflación. Primero renegoció la deuda externa con los acreedores privados. Si nosotros no hubiésemos hecho eso, los vencimientos hoy hacían que el país hubiese volado por el aire. En segundo lugar, está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Vos no podés dejar de tener presente en tu análisis que la negociación con el Fondo Monetario Internacional hace a las expectativas posibles de devaluación. Entonces, cuando el gobierno está negociando, hay sectores que necesitan una macro devaluación o que se produzca una corrida cambiaria para ganar mucho dinero, que generan todo el tiempo tensiones y rumores. Bueno, el gobierno lo está manejando con mucha solvencia. En tercer lugar, utiliza todos los instrumentos que tiene a su disposición, heterodoxos y ortodoxos. Ortodoxos como el equilibrio de las cuentas macroeconómicas y heterodoxo como, por ejemplo, el cierre del cupo de las exportaciones. Ahora, ¿esto qué es? Es una política para tratar de salir del peor contexto económico, financiero y social de nuestra historia. Porque nosotros a una economía destruida como la que heredamos se le agrega una recesión provocada como consecuencia de la caída del comercio mundial, de la caída de la actividad económica, de la caída de todos los indicadores. La inversión extranjera directa no es que desapareció en la Argentina o se achicó en la Argentina, se desapareció en el casi mundo. todo. Exactamente, Eso sí. Augusto. Poneme la foto de Leandro que viniendo para acá. Me voy con esto que quiero ver. Veo mucho cartel. Constitución, esto yo pasando por Constitución ahí a la mañana, veo mucho Santoro en la ciudad, Santoro. ¿Qué pasa con Santoro? ¿Vos hasta cuándo tenés mandato? No, yo ahora, fin de año. Fin de año. Sí. ¿Y qué va a pasar acá con Santoro, la ciudad en la ciudad? No sé, esos son amigos que me quieren, pero yo no creo en los políticos que se autopostulan. A mí no me vas a encontrar diciendo quiero hacer tal cosa. Yo soy un militante del proyecto y donde el proyecto me necesite estaré. Si necesitan que encabece alguna fórmula, la encabezaré. Si necesitan que vaya de relleno, iré de relleno. Y si no me necesitan y me toca volver al llano, volver al territorio, será lo que haré y seguiré militando para el proyecto con la misma alegría y con la misma convicción. Te veo en el gabinete yo, Leandro. No, te veo en el gabinete. Yo estoy donde te diga el presidente. Donde el presidente, Cristina y mis compañeras y mis compañeros necesitan que esté, ahí está. Gracias, Leandro. Gracias. Gracias, Verónica, también. Muchas gracias por haber venido.